Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales. En este caso estaremos continuando con el tema de grado noveno. Estaremos hablando precisamente de el imperialismo y colonialismo del siglo XIX, XVIII y XIX, para entender esos procesos, antecedentes, causas que llevaron a los imperios coloniales a establecer prácticas de colonialismo, precisamente prácticas hegemónicas sobre continentes enteros y subyugar a países y sociedades completas. Entonces inicio con una frase de mi autoría que dice: el imperialismo no es otra forma que el apremio de la irracionalidad y de la violencia sobre el otro, precisamente porque estos imperios como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Polonia, Italia, entre otros que estuvieron hacia el siglo XIX conquistando y colonizando, eran los más avanzados, ¿no? Pero las prácticas y la violencia que ejercieron sobre el otro fue poco racional. Entonces, precisamente va esa analogía a decir, bueno, eran los más avanzados, pero miren lo que terminaron haciendo por unos recursos naturales. Entonces, iniciemos la introducción y empezaremos a ver qué es el imperialismo, continuaremos con qué es colonialismo, establecer colonias, antecedentes de estos procesos, motivos por los que se establece el imperialismo y el colonialismo, el reparto de África, the Scramble of Africa, causas y conclusiones y una actividad al final, ¿vale? Entonces, pongan mucha atención, chicos, va a ser un video muy interesante y bastante conceptual. Entonces, gracias, chicos, y vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es el imperialismo? Es una política de expansión de un Estado en el aspecto continental, colonial, marítimo o económico que tiende a poner a otros estados bajo su dependencia. Entonces, que dependan precisamente del imperio. Yo les explicaba en la clase pasada que el imperialismo siempre ha existido desde la antigüedad con el Imperio Romano, el Imperio Turco Otomano, los musulmanes, los imperios árabes, el Imperio Chino, todos siempre ha existido un ímpetu de tener más territorio, más poder, anexar pero pueblos enteros, países enteros, para que tu imperio sea el más grande de todos los tiempos. Eso es como el afán de poder de las personas. Entonces este concepto está muy acerca, como tal, muy cerca de lo que es la condición humana de buscar poder sobre los otros. Entonces, desde el concepto del marxismo de Karl Marx, un gran filósofo contemporáneo que analiza precisamente la lucha de clases entre los más desfavorecidos y los más ricos, dice que el imperialismo, perdón, es un estadio supremo del capitalismo, caracterizado por el dominio de los monopolios, el desarrollo de sociedades multinacionales y la multiplicación de las formas de guerra. Eso sería para el imperialismo, muy similar a lo que ejerce, por ejemplo, países como Estados Unidos sobre Medio Oriente, desestabilizando países completamente por sus recursos naturales, que son técnicamente el petróleo. Estos son los grandes imperios coloniales del siglo XIX. Miren, chicos, para que acá los analicen, es un mapa donde nos dice, miren, Inglaterra es este pedacito chiquito de acá, bueno, Inglaterra y Gran Bretaña en general, y miren las colonias que tenían en esos momentos. Las 13 colonias, Canadá, parte de lo que es Alaska, Australia, todo el continente casi de Oceanía, Sudáfrica, parte de Emiratos Árabes, la India, entre otros. O sea, tenía un montón de colonias, igual que Francia, Alemania, Italia, Rusia y otros que les he mencionado más allá del proceso. Y si ustedes analizan, estos son los mismos imperios que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, recuerden. Entonces, Inglaterra por ahí, Francia, Alemania, Italia, Rusia, el Imperio Turco Otomano, entre otros, ¿ven? Son los mismos que por este problemita de división de colonias, al final terminaron desatando una Primera Guerra Mundial desastrosa. Ahora bien, ¿qué es el colonialismo? Entonces dice, establecimiento de un grupo de personas en un territorio con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Colonia española, colonia portuguesa, colonia británica, entre otras. Nosotros fuimos, por ejemplo, colonia de los españoles. Tengan en cuenta con los virreinatos, virreinato de la Nueva Granada precisamente. Ahora muy bien, protectorados, que es otro tipo de colonia, condición en la cual un país está bajo el dominio de otro estado en cuanto a relaciones exteriores y seguridad. O sea, la protección la brinda el imperio, ¿vale? Muy similar a lo que era el protectorado en la India, más que una colonia inglesa, la India era un protectorado. Tenía su gobierno autónomo, pero Gran Bretaña literalmente estaba encima decidiendo sobre todo lo que él hacía.
Contexto y antecedentes de este imperialismo. Entonces, primero la expansión portuguesa en la región asiática, con Vasco de Gama, 1580-1640, influencia comercial y cultural neerlandesa de Países Bajos, Francia e Inglaterra dentro de lo que fue los siglos XVII y XVIII, término de la Guerra de Crimea, de 1853 al 56, Guerra Austro-Prusiana, en el 66, y Guerra Franco-Prusiana del 70 al 71, que son todas estas guerras que precisamente buscaban generar la amplitud de estos imperios que estaban naciendo bajo otras colonias. Los motivos que dieron origen al imperialismo son muy sencillos. Desarrollo demográfico: entre tu país más gente tenga, más territorio vas a necesitar y más recursos. Por lo tanto, debes expandirte. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es geopolítica, hay un gran geógrafo que es Raxel, y habla del espacio vital, que un gran imperio, un gran país necesita espacio vital, o sea, un gran territorio con grandes recursos. Y así Alemania, por ejemplo, justificó lo que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial diciendo: yo necesito más fuerza, más países, y por lo tanto voy a coger los países que están cerca de mí. ¿Ven? Espacio vital. Y así se justificó una Primera Guerra Mundial, imagínense. La revolución industrial. Entonces, otro de los elementos importantes: los países más avanzados eran los imperios, literalmente. Barcos a vapor, armas, todo esto ya eran unas potencias muy poderosas que dijeron: bueno, somos poderosos, tomémonos el mundo. Entonces, y los factores históricos y políticos que van a lo ideológico y religioso. Lo ideológico: la raza, la superioridad del hombre blanco sobre el hombre primitivo, el negro, el nativo, el indígena. Y religioso: la expansión precisamente de esa cultura cristiana y católica, ¿vale? Entonces ahí nos da un poco de los datos de que crece la población, de que se necesitan más recursos naturales, que África tenía un montón de recursos, entonces por lo tanto era el objetivo más claro para los más poderosos. Y la revolución industrial, como les mencioné: entre más ciencia y tecnología tenga el hombre, más va a querer tener. Gracias a esto, a esos motivos que abordan el imperialismo, ocurre algo muy interesante, y es la Conferencia de Berlín, proclamada por Otto von Bismarck, canciller alemán, que en ese entonces se le ocurrió una gran idea. Dicen: bueno, en vez de estar peleándonos los imperios por quién tiene más colonias, hagamos una cosa: el continente africano, ¿no? Está ahí lleno de gente primitiva. Dividámonoslo. Nos reunimos 12 países poderosos, de los que ustedes vieron en el anterior mapa: Leopoldo II, Otto von Bismarck, entre otros, de esos países más avanzados, imperios, y se reúnen a decir: bueno, para no pelear entre nosotros, ¿cómo nos dividimos África? ¿Qué recursos necesitan? ¿Qué tratados hacemos para dividirnos ese continente? El único problema fue que esos 12 países o imperios nunca llamaron a los gobernantes o a las tribus nativas de África a decir si les parecía justo. Negociaron ellos, llegaron, impusieron sus reglas, y ahí quedó todo. Entonces se podría decir que sus orígenes fueron el acercamiento entre Alemania, Otto von Bismarck, y precisamente Ferry, primer ministro de Francia, para socavar la creciente expansión inglesa. Entonces decían: bueno, para que no todos tengan como tal más colonias uno que otro de estos imperios, dividámonos equitativamente los países de África, el continente africano y la India, a ver qué tal nos va. Entonces se reunieron en Berlín los representantes de dos estados europeos, como les comentaba, más Estados Unidos y Turquía, para concretar sus respectivas posiciones en África, y lo único fue, como les decía, que representantes africanos no estarían. Entonces eso fue lo irónico: digámonos el país, pero no les hablemos a los del país como no lo vivimos. Simplemente nosotros llegamos, conquistamos, colonizamos, extraemos recursos y adiós. Motivos y participantes principales. Entonces, las potencias europeas consideraban de suma importancia abrirse canales para control marítimo, principalmente para llegar a la India. Además, la industrialización exigía mano de obra barata, materia prima y mercados. Y qué mejor que un país lleno de recursos naturales y gente pobre a la que se le podía esclavizar. Entonces, ese fue el contexto africano. Repartición principal entre Francia, Vital, Inglaterra, Bélgica, España, Italia y Portugal. Entonces ahí vemos precisamente lo que se generó. Y el nacionalismo que originó rivalidad entre ellos: ¿qué nación era más poderosa? Alemania tiene más colonias, Bélgica tiene más colonias. Entonces era ese choque entre quién era más fuerte, más poderoso. Acuerdos: repartición del territorio, protectorados coloniales,
Cada colonia pertenecía literalmente al país y no podía hacérsele nada a esa colonia porque pertenecía al país. Cada administración a consideración del colonizador, cada quien repartía su colonia como quisiera. Libre paso por los ríos con Winiger, o sea, eran literalmente aguas internacionales dentro de África. Flujo comercial eficiente, todos podían comerciar y hacerse ricos, pero los europeos no, los africanos no. Prohibió apoderarse de regiones solo por el hecho de descubrirlas o explorarlas. Siempre había acuerdos. Así tuvieras, hay nuevo territorio, no. Vamos otra vez a reunirnos y a quién se le queda, a quién se le establece esa división. Y la próxima diapositiva ustedes van a poder ver, miren, precisamente cómo quedó el mapa de África dividido. Entonces, de los datos más importantes, Francia, miren, Italia, el Congo belga, donde precisamente Leopoldo II hizo atrocidades y generó un genocidio masivo. Y lo más irónico es que hoy Leopoldo II tiene una estatua en Bélgica, precisamente beatificando a ese gran emperador, que en el Congo fue causante de múltiples atrocidades y que precisamente, ya como actividad final para cerrar el video, les voy a dejar que investiguen un poco más sobre esos actos que se generaron durante el imperialismo, que fueron bastante atroces. Entonces, hasta el momento, recuerden, el imperialismo y colonialismo se verá en dos videos también, para que ustedes tengan como espacio de entender el contexto que ya hemos trabajado y lo que viene. Y con esta actividad, la apertura a lo que vamos a analizar más adelante, ¿vale? Entonces, gracias por su atención, chicos. Esta es la actividad. Deben investigar cuáles fueron las prácticas violentas que realizaban los imperios coloniales en África y Asia durante el proceso de colonización. Claramente no era una colonización como, bueno, chicos, vamos a venir a traer recursos, pero les vamos a dar dinero, van a haber derechos humanos, todos felices y todos vamos a progresar. No, era bueno, o trabajan o se mueren, o trabajan o los mutilamos, o trabajan o los matamos. Entonces técnicamente no es ser irónico, sino es decir, bueno, ¿qué ocurrió en el imperialismo y colonialismo y por qué hoy en día esos países siguen como si nada siendo los más poderosos y los países o continentes siguen rezagados como América del Sur, África y la India? Entonces, investigar sobre Leopoldo II de Bélgica, que es el caso creo que más atroz que uno puede ver durante el imperialismo y el colonialismo en el contexto africano. Entonces es una abrebocas a lo que vamos a estar trabajando en el siguiente video, ¿vale, chicos? Entonces muchas gracias por su atención y nos vemos después. Muchas gracias.